El pasillo de piedra húmeda desemboca en una puerta de madera reforzada con hierro. El eco de los pasos lejanos advierte que no hay tiempo que perder. El pícaro se agacha, desenrolla su estuche de herramientas y empieza a trabajar sobre la cerradura. Sus manos se mueven rápidas, casi con elegancia. Clic, clic. Pero un último chasquido metálico le devuelve un fracaso. Frunce el ceño. ¡Maldita cerradura! El bárbaro, impaciente, gruñe y avanza. Con un rugido, descarga una patada brutal contra la puerta. El estruendo retumba en las paredes. El marco cruje, pero la madera se mantiene firme, como burlándose de su furia. Silencio. Solo el goteo constante del agua se puede oír. El mago, mientras tanto, entrelaza los dedos detrás de la espalda y alza una ceja. Observa los muros, examina la habitación y entonces sonríe. «Quizá no todo está cerrado», murmura, señalando hacia una ventana entreabierta en lo alto, apenas visible en la penumbra. En las mazmorras, no siempre se trata de fuerza ni de maña, sino de elegir la habilidad correcta en el momento indicado. Y hoy vamos a aprender más sobre esto. Bienvenidos a la taberna de Morak. Tomen asiento, pidan sus bebidas y disfruten de esta historia que tengo para contar. En el video de hoy vamos a empezar a ver a fondo reglas del nuevo manual del jugador 2024 de Dungeons & Dragons. Hoy vamos a enfocarnos en dos partes súper importantes: las puntuaciones de característica y las habilidades. ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Cómo influyen en el juego? Vamos a verlo. Dentro de D&D, todas las criaturas tienen puntuaciones de 6 características principales que definen sus capacidades físicas y mentales: fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Cada una de estas características representa cosas distintas y va a determinar qué tan buena es la criatura en este aspecto en particular. La fuerza mide tu condición física, el entrenamiento atlético y la fuerza bruta. La destreza es tu agilidad, reflejos y equilibrio. La constitución, tu estado de salud en general, tu aguante, tu fuerza vital. La inteligencia mide tu capacidad para razonar y aprender, tu agudeza mental y tu memoria. La sabiduría, tu perspicacia y fortaleza mental, qué tan en sintonía estás con el mundo que te rodea, tu intuición y percepción de las cosas. Y el carisma, tu capacidad para relacionarte con los demás, refleja tu confianza, tu elocuencia y también tu capacidad de inspirar, convencer o manipular. Cada una de estas va a tener una puntuación que puede ir de 1 a 20. Algunos monstruos pueden tener hasta 30 en alguna característica. Y en la página 10 del manual del jugador tenemos una tabla que nos explica muy bien qué significa cada puntuación asignada a las características. Cuando creamos nuestra hoja de personaje es cuando asignamos estos puntajes, dependiendo del método que elijamos para eso. Dependiendo de la puntuación que pongamos en nuestras características, cada una va a tener un determinado modificador. Estos modificadores van a ser los números que realmente vamos a usar para modificar nuestras tiradas de dados y saber así si logramos lo que intentamos hacer. O sea, si logramos igualar o superar la clase de dificultad de la prueba que estamos tratando de hacer. En la página 10 del manual tenemos la tabla de estos modificadores, en donde viene bien explicado qué número poner dependiendo de la puntuación que hayamos asignado a cada característica. Como vemos, cuanto más alta la puntuación es en esa característica, más alto va a ser el modificador. Y en la página 11 viene una tabla de clases de dificultad típicas, la cual nos va a dar el número que tenemos que igualar o superar para tener éxito en una prueba, dependiendo de qué tan difícil sea a criterio de nuestro máster. Ahora bien, cada característica a su vez va a tener ciertas habilidades asociadas, que son como aplicaciones prácticas de esas mismas características dependiendo de la situación en la que estemos. Por ejemplo, la habilidad atletismo depende de tu fuerza,
mientras que la percepción de tu sabiduría. Cada habilidad se relaciona con una característica que le da sentido, y podemos tener diferentes modificadores para diferentes habilidades, incluso aunque sean dentro de la misma característica. Por ejemplo, supongamos que nuestro personaje tiene un modificador de carisma de +2 y queremos conseguir que un guardia que custodia el acceso a una ciudad nos deje pasar. Podríamos querer intentar convencerlo, y nuestro DM nos va a pedir hacer una prueba de carisma para eso. Podemos hacerlo con nuestra persuasión o intimidación, dependiendo si lo que queremos es convencerlo por las buenas o por las no tan buenas. Si tenemos un +2 en intimidación, pero un bonificador más alto en persuasión, porque quizás tenemos competencia en esa habilidad justamente, entonces lo lógico va a ser que utilicemos persuasión, que es con la cual vamos a tener más chances de tener éxito en lo que queremos hacer. Tampoco hay que olvidarse de las tiradas de salvación, que son pruebas especiales que se hacen para intentar evitar o resistir algún peligro o efecto mágico, y que también están asociadas con nuestras características. Normalmente esto no es algo voluntario, sino que tenemos que hacer una tirada de salvación porque hay un peligro inminente gracias a un efecto que se acaba de disparar. Y si igualamos la clase de dificultad de ese efecto, vamos a lograr zafar o, al menos, disminuir el daño que nos va a hacer. Por ejemplo, si estamos caminando por un túnel y sin darnos cuenta pisamos un suelo falso y estamos por caer a un pozo lleno de pinchos, el DM nos va a pedir una tirada de salvación de destreza para ver si somos lo suficientemente ágiles como para evitar caernos ahí. O quizás si un compañero está al lado nuestro, el DM le pueda pedir una tirada de salvación de destreza para ver si es lo suficientemente ágil como para poder agarrarnos antes de que caigamos. Dependiendo de nuestra clase también, vamos a tener competencia en 2 tipos de tiradas de salvación, lo cual va a hacer que seamos más propensos a evitar efectos malos que afecten a esas características en particular. Como vimos, a la hora de hacer una prueba de habilidad, como en cualquier otra prueba que hagamos en Dungeons & Dragons, el DM nos va a pedir tirar un dado de 20 caras y comparar el resultado final con la clase de dificultad o CD que tenemos que igualar para superar dicha prueba. Dependiendo de los modificadores que tengamos en las habilidades que vamos a usar, vamos a tener más o menos chances de lograrlo. Pero ahora surge una duda: ¿en qué situaciones podemos utilizar cada característica o habilidad? Vamos a repasar esto un poco más a fondo. Quizás esto te interese un poco más si sos el DM o pensás hacerlo, porque va a depender de vos en mayor medida qué situación es la que va a requerir diferentes tiradas de habilidad. Vamos a usar la fuerza cuando intentemos levantar, empujar, tirar o romper algo. Por ejemplo, tirar abajo o abrir por la fuerza una puerta cerrada o intentar romper unas ataduras. También al intentar pasar por un hueco o abertura estrecha, o cuando tratemos de resolver cualquier situación mediante la fuerza bruta, por ejemplo al atacar cuerpo a cuerpo, con o sin armas. Nuestra fuerza también va a influir directamente en nuestra capacidad de carga. Cuanto más fuertes seamos, más cosas vamos a poder cargar en la mochila antes de que eso nos empiece a penalizar. Vamos a poder hacer una prueba de atletismo en situaciones específicas en donde estamos tratando de trepar, saltar o nadar. Por ejemplo, al tratar de trepar por un risco resbaladizo, o al intentar saltar más lejos de lo normal, o bien al tratar de mantenernos a flote en aguas con una corriente muy fuerte. Vamos a usar nuestra destreza al tratar de movernos de forma ágil, rápida o silenciosa, o para mantener la estabilidad y evitar caernos. También al querer hacer algo apelando a nuestra motricidad fina, nuestra memoria muscular, o para esquivar un ataque. Por ejemplo, usaríamos nuestra destreza para zafarnos de unas ataduras, o al querer fabricar algún objeto pequeño o detallado, o para utilizar un arma a distancia o arrojadiza. La destreza también va a afectar directamente nuestra iniciativa en el combate. Cuanto más alta sea, más chances de empezar a atacar primero. También puede afectar nuestro nivel de armadura, dependiendo de qué tipo de armadura llevemos, si es que llevamos alguna. Las pruebas de acrobacia se realizan al intentar mantener el equilibrio en situaciones difíciles o realizar una proeza acrobática. Por ejemplo, al intentar caminar por una cuerda floja
al tratar de no ser derribado por el movimiento ondulante de un barco, o bien al tratar de hacer un salto mortal o una pirueta en el aire. Las pruebas de juegos de manos se realizan cada vez que queramos recurrir a nuestra habilidad manual, como cuando queramos vaciar los bolsillos de alguien sin que se dé cuenta, o cuando tratemos de ocultar algo en nuestras ropas o en las ropas de alguien más, o también cuando intentemos hacer un truco de magia que requiera de esta habilidad manual o prestidigitación. El sigilo lo vamos a usar cuando intentemos pasar desapercibidos al caminar en silencio, escondernos de nuestros enemigos, colarnos sin que nos detecten los guardias o acercarnos a alguien sin ser vistos. Las pruebas de constitución son raras y si nuestro DM nos pide que hagamos una, significa que estamos tratando de aguantar en una situación, por decirlo así, complicada. Usualmente nuestra constitución es algo pasivo, es nuestra resistencia corporal que no necesita de un esfuerzo consciente. Pero podríamos necesitar hacer una prueba de constitución al intentar rebasar nuestras capacidades físicas. Por ejemplo, al intentar aguantar la respiración, o al marchar o trabajar durante horas y horas sin descanso, o para aguantar sin dormir más de un día, o para sobrevivir sin comida o bebida, o bien para poder resistir el efecto de ciertas sustancias en el cuerpo, como por ejemplo sería poder beber una jarra entera de cerveza de golpe sin sufrir consecuencias negativas inmediatas. La constitución también afecta a nuestros puntos de golpe o nuestra vida o resistencia. Cuanto mayor sea nuestro número en esta característica, más aguante vamos a tener y más iremos ganando al subir de nivel. Vamos a recurrir a nuestra inteligencia cuando necesitemos apelar a nuestra lógica, educación, memoria o razonamiento deductivo. Por ejemplo, vamos a utilizar la inteligencia para tratar de comunicarnos con alguna criatura sin utilizar palabras, para intentar ponerle valor a un objeto, para falsificar un documento, para recordar conocimientos relativos a una profesión o un oficio, o para recordar una cara o un nombre. El conocimiento arcano mide la capacidad para recordar información acerca de conjuros, objetos mágicos, símbolos sobrenaturales, tradiciones mágicas y los planos de existencia o sus habitantes. La historia la usaremos para tratar de recordar información sobre acontecimientos históricos, personajes legendarios, naciones antiguas, guerras o conflictos recientes, o culturas o civilizaciones perdidas. La investigación sirve para poder encontrar información oculta en libros o deducir cómo funciona algo. Por ejemplo, cuando busquemos pistas y hagamos deducciones en base a ellas. Así podríamos encontrar un objeto escondido, entender qué arma causó una herida a partir del aspecto que ésta tiene, o encontrar el punto más débil dentro de un túnel que estamos transitando. Estudiar un pergamino antiguo también requeriría una prueba de investigación para que arroje el resultado que estamos buscando. La naturaleza va a funcionar cuando intentemos recordar información acerca del terreno, la flora, la fauna o el clima de un lugar en el que estamos. La religión vamos a usarla para tratar de recordar información sobre dioses, rituales religiosos, oraciones o símbolos sagrados. La sabiduría la usamos al tratar de darnos cuenta de algo que está en nuestro entorno o en la conducta de las criaturas a nuestro alrededor, como por ejemplo al tratar de leer su lenguaje corporal o emociones. También al tratar de cuidar de alguien herido o enfermo. Nuestro DM nos puede pedir una prueba de habilidad de esta característica para tener que recurrir a nuestro instinto y saber qué hacer en alguna situación específica. La medicina la usaremos al tratar de diagnosticar una enfermedad o determinar las causas de una morición de un cadáver reciente, pero también se puede aplicar cuando intentemos estabilizar a un compañero inconsciente que agoniza. La percepción es quizá la habilidad más utilizada, porque la usamos cuando intentamos, mediante nuestros propios sentidos, darnos cuenta de algo que es fácil pasar por alto. Por ejemplo, nuestro DM nos pide una prueba de percepción para detectar la presencia de algo o alguien, pero también podría usarse al intentar escuchar la conversación detrás de una puerta cerrada o para espiar detrás de una ventana abierta.
La perspicacia se usa al tratar de darse cuenta del estado de ánimo o las intenciones de alguien, como para detectar si alguien está mintiendo o para predecir el siguiente movimiento que va a hacer basado en observar su lenguaje corporal, su forma de hablar o cambios en sus gestos. La supervivencia nos sirve para seguir huellas, cazar o recolectar alimentos o agua, encontrar el camino cuando nos perdemos o evitar peligros naturales. También sirve para orientarse en tiempo y espacio, por ejemplo, localizar nuestra ubicación gracias a la posición de las estrellas. Trato con animales lo vamos a utilizar para tratar de tranquilizar o adiestrar a un animal, o conseguir que se comporte de una determinada forma, como por ejemplo al evitar que nuestra montura se asuste con algo, o también para intuir las intenciones que tiene un animal. El carisma lo vamos a usar para tratar de influir, entretener o engañar a otros. Cuando intentemos causar una buena impresión o contar una mentira creíble, o cuando busquemos salir bien parados de una situación social comprometedora. Por ejemplo, al tratar de encontrar a la persona adecuada a quien preguntarle sobre alguna noticia o rumor o un chisme en particular, o al intentar mezclarse entre la multitud para tratar de enterarse de los temas de conversación claves. Tanto la inteligencia, la sabiduría y el carisma pueden influir en cómo lanzamos nuestros conjuros, si es que nuestro personaje puede lanzar conjuros. Esto va a depender de nuestra clase. El engaño lo usamos para tratar de encontrar una mentira convincente o llevar un disfraz de manera creíble. Puede ir desde engañar al confundir a otros con ambigüedades o simplemente mentir. Por ejemplo, tratar de engañar a un guardia, hacer trampa en un juego de azar, o también para mantener la calma al estar mintiendo. La interpretación es lo que usamos para actuar, contar una historia, tocar un instrumento o bailar. Va a determinar qué tan bien mantenemos entretenida a la audiencia o qué tan buenos somos a la hora de realizar nuestro acto. También puede usarse para tratar de fingir una voz o hacer una imitación. La intimidación es lo que usamos para intentar asustar o influir en alguien utilizando amenazas, actos hostiles o incluso violencia física. Por ejemplo, el DM nos puede pedir una prueba de intimidación al tratar de sacarle información a un prisionero, o al tratar de convencer a un enemigo de que es mejor que huya, o al amenazar con un arma a alguien para que reconsidere su decisión. Por otro lado, la persuasión la usamos para intentar influir en alguien, pero recurriendo al tacto, la educación, la lástima o a los buenos modales. Como intimidación también es tratar de convencer a alguien de algo, pero de una manera sincera o amable. Por ejemplo, al tratar de hacer una petición cordial o comportarse con reglas de etiqueta, al tratar de convencer a un noble de que nos presente ante el rey, o por ejemplo para tratar de negociar una paz entre rivales o inspirar a un grupo de criaturas con un discurso para que hagan algo que queremos. En resumen, las características son la base, los modificadores son lo que utilizamos en las tiradas, las habilidades son especializaciones de esas mismas características y las tiradas de salvación son pruebas de resistencia frente a cosas que podrían lastimar a tu personaje. Con esto ya entendés cómo funcionan estas partes claves de las reglas de D&D de la edición 2024. En los próximos videos voy a seguir repasando junto a vos el resto del manual. Nos vemos en la próxima aventura.